conectando. Gracias por Es así. acompañarnos. Bueno, veo que poquito a poco se van uniendo más personas al grupo, cosa que nos alegra mucho. Es así. Bueno, Yoli, Bueno, vamos a ir dando inicio. Esperemos que a lo largo de la conversación pues se vayan incorporando más personas. es así. Bueno, hoy contamos el grupo de médicos y odontólogos que nos desempeñamos en el grupo odontológico y médico del con la participación de nuestra muy querida y respetada doctora María Gabriela Troncone, que no solo es internista y endocrino, por cierto, feliz día del endocrinólogo, muy Gracias, merecida gracias, la celebración para todos. Y bueno, gracias. pues nos encanta poder conversar en este día, que es especial de ustedes, respecto a un tema que seguramente afecta a muchas personas y que genera una inmensa inquietud y que es todo lo vinculado con los nódulos tiroideos. Bueno, en ese sentido, vamos a comenzar haciendo unas preguntas a la doctora María Gabriela Troncone para ir despejando dudas que se nos suelen presentar como pacientes en general y dudas de las que ella va a poder irnos sacando. Bueno, María Gabriela, gracias y bienvenida y qué bueno que podemos compartir contigo un ratito de este día. Gracias por la invitación, Yoli. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes y pues celebro que mucha gente conocida se está uniendo, residentes, médicos del grupo, Walter, Yamile, un abrazo y a todos los que están con nosotros hoy. Pues sí, vamos a conversar un poco sobre los nódulos tiroideos que generan tanta inquietud en nuestros pacientes y que generan tantas preguntas sobre todo en la población que acude a nuestra consulta general. Yo Sí. estoy aquí dispuesta, Yole, a que tú me preguntes todo lo que se te ocurra. Bueno, fabuloso, fabuloso. Mira, poniéndome en el lugar del paciente, yo que soy odontólogo, que no soy médico, la primera pregunta que de repente se le plantea a uno es, ¿qué es un nódulo tiroideo? Sí, bueno, lo primero es que la glándula tiroides es una glándula muy pequeñita, mide alrededor de 3 a 6 centímetros, está localizada en la base del cuello. Esta glándula tiene forma de mariposa y es el asiento, pues es una glándula, a pesar de que es muy pequeña, es muy importante. Tiene mucho que ver con la termogénesis, la termorregulación, con el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, la acumulación de la glucosa en forma de energía a través del glucógeno. Tiene que ver mucho con la formación del cerebro y de las neuronas y a nivel del crecimiento del cerebro, sobre todo en la mujer embarazada. Entonces es una glándula que además tiene receptores en todos lados y por eso la sintomatología, cuando hay alguna afectación de ella, es tan diversa, ¿no? Entonces los nódulos tiroideos son crecimientos anormales, son bultos son sólidos o crecimientos llenos de líquido dentro de la glándula tiroides. Estos crecimientos, pues las causas son muy diversas y a veces no terminamos de detectar en nuestro paciente cuál es la causa, pero pues puede estar asociado a enfermedades genéticas, nutricionales, déficit de yodo, enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, es una causa frecuente de nódulos tiroideos, y enfermedades genéticas que pueden estar asociadas como las neoplasias endocrinas múltiples, el síndrome de Cowden, enfermedades como el síndrome de Carney, también pueden estar asociados a nódulos y a cáncer de tiroides. Entonces la etiología es muy diversa. Sí. Bueno, empezaste hablándonos de la tiroides como glándula y nos comentaste un poquito del papel que ella desempeña, incluso en el desarrollo del cerebro. Pero ¿cuál es la función específica de la tiroides? Sí, la tiroides, ella regula los procesos metabólicos.
regula el metabolismo de proteínas, de carbohidratos, de grasas. Tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal. Está muy relacionada con el crecimiento de las neuronas y el desarrollo de la sinapsis neuronal. Entonces, sumamente importante. Por esto vemos que trastornos de la glándula tiroidea están asociados a deterioro a nivel neurológico, el hipotiroidismo o la hiperfunción que puede ocurrir en los ancianos generalmente se asocia a demencia, a depresión, y en las personas más jóvenes se asocia a una multiplicidad de sintomatología, porque la glándula tiene receptores en todos lados, a nivel gastrointestinal, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central. Por lo que me dices, ¿se le podría dar un mayor peso a la influencia de la tiroides como glándula respecto a otras glándulas? Sí, la verdad es que la tiroides, a pesar de ser una glándula tan pequeña, es muy, muy importante, ¿no? Por aquí Adriana pregunta que cómo identificar que tengo un nódulo tiroideo. Y eso es una pregunta muy frecuente de nuestros pacientes en la consulta. Y muchas veces van porque algún familiar, algún vecino nota un crecimiento anormal de la glándula. Generalmente el paciente, pues a algún vecino o algún familiar le dice que tiene un crecimiento anormal, un bocio, o siente dificultad para tragar, o un cosquilleo, una sensación de malestar en la glándula tiroidea, que a veces lo hace acudir como un malestar a nivel de la faringe o de la garganta, pero que cuando uno evalúa al paciente, pues es que nota que tiene que ver con la glándula. Y esa pregunta que hace Adriana es muy importante porque no todos los nódulos tiroideos son palpados al examen físico. Decimos que a través del examen físico palpamos los nódulos que son mayores de 1 centímetro. Más o menos eso corresponde al 8% de los nódulos tiroideos, pero a través de la ecografía, que cada vez la tenemos más a la mano, podemos detectar hasta el 68% de los nódulos tiroideos. Pero no todos los pacientes tienen indicación de hacerle como una prueba de tamizaje para verificar si tienen nódulos tiroideos. Eso hay que tener pues mucha responsabilidad, porque los nódulos tiroideos, eso lo que aumentaría es el diagnóstico sin influencia sobre la sobrevida de la enfermedad. ¿Ok? ¿Y en qué pacientes sí debe hacerse ecografía? Sí, fíjate, esa es una pregunta muy importante, Yoli. Los pacientes que consideramos o que la Asociación Americana de Tiroides considera que debe hacerse una prueba de tamizaje para detectar nódulos tiroideos son los que tienen familiares en primer grado, 2 o más familiares en primer grado con cáncer de tiroides, pacientes que hayan sido sometidas a radiación a nivel de cabeza y cuello. Quizás ahorita no lo notamos eso como una causa tan frecuente, excepto en pacientes oncológicos, pacientes que ya sabemos que tienen radiaciones, pero en los años 60 se utilizaba la radiación para tratar las amigdalitis, para tratar el acné. Entonces, en ese momento, pues la prevalencia era mucho, mucho mayor, ¿no? También debe ser una prueba de screening en estos pacientes que tienen síndromes hereditarios, como los que conversamos ahorita, una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, o un síndrome de Cowden, o un complejo de Carney, que son enfermedades muy raras, pero que están asociadas a cáncer de tiroides. Entonces, en esos pacientes, pues se les hace screening para evaluación de nódulos tiroideos siempre. ¿Ok? En los pacientes que... Perdón, ¿sí? Perdona. Y en el adelante. paciente que sufre de Hashimoto, de tiroiditis de Hashimoto. En el paciente, exactamente, que tiene enfermedades tiroideas autoinmunes, pues se le realiza un screening para la evaluación de la glándula tiroidea. Es así. Sí, y eso me preocupa porque tú a mí me diagnosticaste tiroiditis de Hashimoto. Bueno, sí, pero... yo cuento con la doctora muy a mano y me hace evaluaciones periódicas. Cuento con esas. Sí, señor. Sí, tenemos la ecografía ahorita, pues lo tenemos a la cabecera del paciente, pues tenemos equipos que son portátiles, que se pueden ver con una tablet, que se puede ver a través de un teléfono. Ya no son esos equipos gigantes que cada vez eran más costosos, siguen siendo costosos, pero todavía son accesibles y que nos permiten diagnosticar con más precisión a estos pacientes que tienen la indicación.
Y sobre todo, yo no veo, pues yo soy endocrinólogo de adulto, sin embargo, generalmente me llegan pacientes pediátricos a los que tengo que tratar. Y en la prevalencia de los nódulos tiroideos en el adulto son muy frecuentes después de los 50 años en las mujeres, por lo menos 50% va a tener un nódulo tiroideo. Pero en los niños, a pesar de que no es tan frecuente, generalmente son un poco más agresivos. Vemos que los nódulos tiroideos, tenemos una prevalencia alrededor de nódulos que son malignos del 26% en los pacientes pediátricos y con una agresividad mayor que lo que vemos en los adultos. La prevalencia, cuando vemos un nódulo tiroideo, pues le decimos siempre al paciente que la mayoría son benignos y que tienen indicación de punción por aguja fina, solo determinados nódulos que lo establecemos a través de una escala que se llama TIRAX, y esta escala nos dice qué nódulos tienen indicación de punción y cuáles no. Ok, ok. Fíjate que hiciste un comentario que me parece que es bien importante, sobre todo en estos tiempos en los que se han ido muchos profesionales valiosos del país. Tememos Sí. que la tecnología no sea lo más accesible y la aclaratoria que tú haces de que el procedimiento es accesible incluso en cuanto a costo y a tecnología, pues yo creo que es bastante tranquilizador porque se lo facilita al paciente. Es así, es así. La verdad es que pues nosotros cada vez nos afianzamos y tenemos que estar a la par de la tecnología mundial y pues tratamos de llevar esto a nuestros pacientes y de educar a los familiares de los pacientes que a lo mejor tenemos en control por carcinoma de tiroides Ujú. y decirles pues cuáles son los familiares que tienen que traernos y que están que tienen la indicación del screening de la glándula tiroidea. Gaby, ¿y qué es un PAF de tiroides? Un PAF de tiroides es una punción por aguja fina. Es un procedimiento que se realiza en los pacientes que tienen indicación de nódulos sospechosos. Ujú. Actualmente nos guiamos por el ACR TIRADS y los pacientes que tienen un TIRADS de 3 a 5 son de nódulos sospechosos. Esos Perdón. pacientes tienen indicación de punción de estos nódulos tiroideos. Es un procedimiento sencillo que hacemos en el consultorio. Lo hacemos con todas las medidas necesarias, lo hacemos guiado por ecografía y que se toma una citología del nódulo tiroideo y eso lo mandamos a un patólogo que analiza las muestras, generalmente un patólogo que trabaja generalmente de la mano con nosotros, al que le aportamos la información que él necesita para darnos una respuesta oportuna sobre qué células encuentra la glándula tiroidea en Fíjate, ese nódulo que está sospechoso. claro, como tú bien dijiste antes, los equipos hoy día incluso son portátiles. Y yo creo que Sí. es importante de repente informar a las personas que nos estén escuchando en qué lugares tú podrías realizar el escaneo, dónde podrías realizar la prueba, en qué lugares te desempeñas, porque pues el paciente no siempre cuenta con esa información. Sí, bueno, yo además de mi ejercicio privado, pues trabajo en el Hospital Vargas de Caracas y ahí inclusive llevo mi ejercicio, mi equipo de ecografía, inclusive con un compañero del FEL, y pues hacemos las punciones de tiroides. En GOE Caracas, pues las realizamos siempre. Tenemos un equipo ya que nos apoya y como les digo, el equipo de ecografía es fácilmente trasladable, ¿no? Ahorita nos adaptamos un poco al paciente y creamos la infraestructura para eso. Por aquí, Jorge pregunta, Jolie, que en caso que un nódulo tiroideo resulte maligno, ¿cuál sería el pronóstico, no? Ajá. Y saludos a Jorge, que está ahí escribiéndonos desde Perú. Fíjate, los nódulos tiroideos, cuando uno tiene un nódulo tiroideo, la mayoría en el adulto son benignos, más Ujú. o menos el 90% son benignos. Y lo más frecuente cuando resultan malignos es que sea un cáncer papilar de tiroides, que es un cáncer no generalmente muy agresivo,
que tiene una sobrevida a 20 años del uno o sea, que sobrevive la mayoría de los pacientes, el 99% de los pacientes que tienen un cáncer papilar de tiroides, que asisten a controles, que se trata con yodo radiactivo, pues responden a la terapia y pueden vivir su vida, pues generalmente sin ningún problema después de la tiroidectomía. ¿Ok? Es un paciente que debe seguir sus controles regulares. Tenemos una variedad de cáncer que no responde a yodo radiactivo, que son los cánceres indiferenciados, y de esto el más agresivo es el cáncer anaplásico, que pues la sobrevida es bastante agresivo. A los 5 años el 90% de los pacientes fallece, pero es el menos frecuente. Entonces, en general, un paciente que tiene un carcinoma de tiroides, de los más frecuentes, que es el papilar y folicular, con un control adecuado, con un tratamiento con yodo radiactivo, que es al que generalmente responden, tienen un buen pronóstico. ¿Ok? Bueno, es esperanzador y bien estimulante. Fíjate, Gaby, aun cuando estamos hablando de nódulos tiroideos, hay un tema que a mí de manera particular me inquieta bastante, sobre todo en este tiempo de pandemia, en el que los niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, han aumentado muchísimo en la población general. Yo quisiera que tú nos informaras si esa situación, digamos, psicológica puede tener alguna influencia en las enfermedades tiroideas en general, en cualquier enfermedad endocrina y en la aparición de algún nódulo tiroideo. Bueno, fíjate que está descrita una tiroiditis subaguda secundaria a COVID. Esta tiroiditis, el virus no solo tiene receptores a nivel gastrointestinal y pulmonar, sino que tiene receptores a nivel de la glándula tiroides, de las células betas a nivel del páncreas, y puede producir una tiroiditis subaguda que puede hacer que el paciente empiece a presentar manifestaciones que pueden ser confundidas con COVID persistente o con una secuela del COVID a nivel psicológico. El paciente puede presentar nerviosismo, intranquilidad, el paciente se puede encontrar deprimido, con intolerancia al frío o al calor, con una pérdida de peso marcada, que son generalmente adjudicados por la mayoría de las personas a un post-COVID. Sin embargo, siempre, y ahorita mucho más, hay que estar pendiente de esta sintomatología. Si se prolonga en el tiempo, pues debería el paciente ser chequeado por un médico internista y endocrinólogo para verificar que esto no se trate de una tiroiditis subaguda secundaria COVID, que generalmente tiene una resolución alrededor de los 40 días, pero que hay que tenerla presente porque lo podemos ver en nuestros pacientes, igual que diabetes de novo, secundaria al COVID. Entonces hay que pues tener en cuenta que eso puede estar presente y que puede ser una afectación de nuestros pacientes. Por supuesto que el nivel de estrés es un detonante pues de alteraciones de la funcionalidad de la glándula tiroidea, puede producirnos hipertiroidismo y se ha visto como desencadenante de múltiples enfermedades. Entonces, pues sí, realmente trabajar sobre las cosas que podemos trabajar, como las situaciones de estrés, como hábitos que generalmente adquirimos, como el hábito tabáquico. El hábito tabáquico produce una interferencia en la absorción del yodo a través del cotransportador NIS, y esto hace que la glándula tiroidea sea más propensa a crecer y a formar nódulos tiroideos. Entonces, yo creo que nosotros podemos actuar sobre los factores que tenemos a la mano, evitar las situaciones que nos pongan en riesgo, y si tenemos un antecedente familiar que sea de importancia, como lo que hemos conversado, pues tener en cuenta que debemos acudir a nuestros controles regulares. Perfecto. Sí, el tema de los nódulos tiroideos y de los trastornos tiroideos en general es bien importante porque sorprende que cada día más pacientes sufren de enfermedades tiroideas. Entonces, por ahí surge un poco mi pregunta en el sentido de que, ¿será que la calidad de vida o el estilo de vida que llevamos de alguna manera influye en la aparición
de esas enfermedades tiroideas. Por eso te planteé la pregunta y bueno, nada, esto lo que nos aclara Sí, es valioso. sí, muy importante eso que acotas porque pues antes, desde el año 60, es obligatorio que la sal que consumimos sea una sal yodada. Sin embargo, con el advenimiento de la situación de crisis, vemos que pueden vender a nivel en la calle unos tipos de sal que no son autorizadas, ¿no? Y que no tienen el registro sanitario pertinente y a veces son sales no yodadas. El contenido de yodo es necesario para que la glándula pueda formar las hormonas tiroideas. Entonces, eso es una situación que, pues, la que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si a lo mejor no podemos adquirir una sal que esté yodada, que tenga el registro sanitario pertinente, es preferible no consumirla, ¿no? Es preferible, pues, o alcanzar el dinero hasta que podamos adquirirla. No ahorrarnos ese dinero que nos puede causar mucho daño, ¿no? Entonces, el llamado es a, pues, acudir a nuestros controles, a mantener un estilo de vida saludable y evitar las situaciones que adquirimos secundarias a hábitos que son viciosos, ¿no? Que no nos benefician en nada, desde ningún punto de vista. Perfecto, sí, yo creo que eso último que has planteado es bien importante porque definitivamente nuestros hábitos de vida influyen tremendamente en nuestro estado de salud. Es Bueno, así. yo no quiero despedirme y sin antes agradecerte por tu disposición permanente a estar con nosotros y reiterar no solo mi afecto, sino mi respeto y admiración por el tipo de profesional que eres, más allá de la calidad de ser humano. Y eso, por estar no solo aquí con nosotros, sino siempre brindándonos apoyo y dando lo mejor de ti a cada uno de nuestros pacientes o de tus pacientes. Esto, bueno, Muchísimas gracias, Yolanda. De verdad te agradezco la invitación. Yo creo que estos live hay que hacerlos con mucho más frecuencia porque necesitamos que todos tengamos la información necesaria para prevenir las enfermedades. y de manera concreta. Es así. No te sientas que ya finalizaste porque te vamos a invitar más veces a hablar de más temas. Esto, pero bueno, Perfecto. gracias a las personas que nos han acompañado y bueno, seguimos en nuestra labor de orientar a la gente en los temas que están a nuestro alcance. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a ti, Gaby, y feliz noche para todos. Muchas gracias, Yolanda. Hasta Chao, luego. Buenas noches. buenas noches.